nacer entre Sierra Carbonera y Gibraltar, esa confluencia de los dos grandes mares que unen ese estrecho, dejan todavía recuerdos de niñez allá por la misma línea de la Concepción, o la línea de contravalación, que es que también se llama. ¿Qué recuerdas de aquella época? Hombre, yo recuerdo y es que lo pateo últimamente también, o sea, es recordar la niñez, es recordar los paseos por la playa, por esa playa tan fabulosa que tenemos en el Mediterráneo, en la bahía de Algeciras. Es todo, es un conjunto de maravillas. Yo creo que el sur de España y sobre todo esa zona es maravillosa. Es la mejor de España y además en todos los conceptos. Yo creo que incluso en la gastronomía, porque mejor que allí no se come en ningún lado. El pescadito, todo. Es curioso que los amores de tus padres, del cual tú eres fruto, unos funcionarios del Ayuntamiento de la Isla de la Concepción, tu madre de ascendencia irlandesa, pero nacida en Gibraltar, y a dos pasos uno de otro, ¿no? Y a través de unos amigos es como se conocen. Sí, mi madre vivía en Gibraltar, eran 5 hermanas y tenía amistad con una francesa que vivía en el paseo marítimo de la línea. Y entonces, en ese conocimiento y tal, pues ellas conocen a mi padre y entonces se lo comenta a mi madre y tienen una entrevista y de esa entrevista pues surgió el flechazo, diremos. Había una comunicación grande, igual que ahora, entre Gibraltar y España, y bueno, pues se casaron y vivieron en la línea de la Concepción. Mi padre trabajaba efectivamente en el ayuntamiento como jefe de negociado de contribuciones y además de eso pues tenía una gestoría administrativa y con un tío que vino de Barcelona, escultor, pues puso una fábrica de mármol. Aquello era una industria enorme. Se hacían en ese momento escaleras, monumentos que quedan allí en toda esa zona del campo de Gibraltar. Es curioso, perdón que te interrumpa, que va también el negocio que tu padre dice, bueno, ¿por qué no te unes a él? Pero gracias a un médico con el que tú te vas, ahí empieza la vocación tuya de decir, no quiero ser marmolista, aunque soy artista, y sí quiero ser médico. Sí, allí en la fábrica había que entrar con mascarilla, era un trabajo duro y muy productivo. Y mi padre quería que yo me quedara allí, igual que quería que estudiara para abogado. En aquella época los padres querían que los hijos estudiaran para abogado. Pero sí es verdad que conocí a un médico, era amigo de un amigo, o sea, quiero decir hijo, conocí a través del hijo y hicimos mucha amistad, incluso yo le acompañaba a la asistencia médica, a los avisos, y eso me entró el gusanillo de decir, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? El contacto con la gente, el favorecer las cosas, diremos, solucionar en lo posible el problema de los enfermos y de la gente y eso. Curiosamente te trasladas a Sevilla, terminas tus estudios primarios y ya de bachiller superior, incluso en aquel tiempo decía preuniversitario,
Y estuviste en el Instituto San Isidoro de Sevilla, la misma calle Amor de Dios, ¿no? Donde allí se terminan esos estudios y se empieza ya la vocación. Sí, yo hacía los exámenes entonces de bachiller en Algeciras, los cursos normales y después eso es. los revalidades. Y después pues me vine a Sevilla, pedí a unos tíos míos que si podía ayudarme y me dijeron que sí, que me abrían su casa y efectivamente tuve como si fuera un hijo. Y entonces pues estudié preuniversitario en el Instituto San Isidoro y después hice, que una vez que terminé, pues yo siempre me iba después a la línea de Concepción, aprovechaba el camión de la cerveza Cruzcampo para ir a la línea y venir, teníamos ese contacto también y después pues seguí la carrera, o sea, me matriculé en el primer curso de medicina y entonces encontré la amabilidad y la profesionalidad y el buen hacer de mis profesores, como don Juan Jiménez Castellano, que vio mis cualidades que tenía de dibujante, y él decía, tú eres mi dibujante, igual que otros compañeros que también colaboraban allí en la cátedra. Pero esos estudios lo haces en Granada, ¿no? Y después te vienes a Sevilla. No. Directamente en Sevilla. En Sevilla. En Sevilla yo colaboré con él en las láminas de anatomía que fueron publicadas por la Universidad de Sevilla y en el libro de lecciones anatómicas. Y una vez que yo terminé, o sea, las clínicas, a mi tío lo trasladan a Granada. Y entonces él me dice, ¿por qué no te vienes con nosotros a Granada? Pues nada, le cogí la palabra y me fui, trasladé el expediente y entonces académico y me fui a Granada y en Granada pues hice las clínicas como alumno interno en la cátedra del profesor Peláez Redondo, magnífico profesor y participé o sea, hice rotación en reumatología, en medicina y medicina interna. Y ya cuando ya estaba terminando, tenía que terminar las asignaturas de pediatría y medicina legal. Y entonces me trasladé a Sevilla y ya terminé en Sevilla. En Sevilla hice pediatría y después hice la especialidad también de pediatría. Ya una vez terminado, pues Tú eres alférez en un momento determinado y te vas al Vigil de Quiñones. Entonces era el hospital el antiguo Capellano, y allí hay un acto médico en el que concurren una serie de circunstancias y sí, tú actúas. Fui felicitado en la orden en la orden del día con un acto meritorio, un acto médico, que eso a los profesionales nos pasa. Y tuve la suerte de que se publicó y se... ¿Qué fue concretamente? Pues fue que me habían avisado que en la habitación, yo estaba de servicio allí, y que en la habitación pues que se había fallecido. Entonces yo llevaba, entonces eran los ATS, enfermeros, pues cuando yo le decía, ponte, lleva lo preciso para hacer una estimulación, y entonces llegamos
estaban ya incluso la gente con vestida de negro y claro, echamos a todos fuera, pasen fuera y tal, entramos y le digo, mira, vamos a hacer lo posible aquí para hacer algo. Pues empezamos con la maniobra, sí, diremos, de resucitación, sí, y salió bien. Y entonces el problema fue de decir que estaba vivo, o sea, que estaba muerto, y cuando ya salimos, le cogimos la vía, le cogimos, bueno, todo el proceso que hay que hacer. Y resulta que el problema era decirle a la familia y todo que estaba... Bueno, aquello se arrodillaron y tal, pero es una cosa que pasa. Bueno, pero hay que estar y hay que estar en ese momento. Y hay que creer hasta el último segundo. Eso es lo que me ha pasado siempre. Incluso tuve un acto también cuando estaba en el centro de salud de Mairena de la Jarafe, que fue lo último que yo hice antes de la jubilación, y nos pasó con una señora. Venía conmigo una enfermera y casi el mismo caso. Y entonces, bueno, pues incluso a esta le tuvimos que hacer una rehabilitación un poquito más contundente, no digo ahora mismo lo que hicimos, pero salió bien. Y fue también igual. Pero eso es una cosa dentro de la profesión, o sea que el médico no es solo médico, es además de humanista, como tiene que ser, y al día, diremos, en lo que es la profesión médica, que es, yo para mí, es una profesión que es sublime. Curioso, estamos hablando con el doctor don Francisco Araujo Correlli, ya lo habrán reconocido por su voz, por su talento. Es un hombre que llega a la carrera y pasa la carrera con casi todos sobresalientes, presenta su tesis doctoral y entonces es cum laude en la tesis por unanimidad. Y además es un tema también muy complicado ahora, la patología, ¿no? Cuando presenta la tesis doctoral, entonces es el cum laude. ¿Cómo fue la tesis esa? Bueno, ahí quiero agradecer al departamento de cirugía del Hospital Universitario de la Macarena, que me brindó a hacer la tesis doctoral el profesor y catedrático ¿Suárez Pereira? No, Suárez Pereira no. Este es pediatra. Cantillana. Cantillana, el profesor Cantillana Martínez, y entonces, bueno, me abrió la puerta y me presentó al profesor Ortega Bebía, un hombre excelente, que trabajó conmigo, pero desgraciadamente falleció cuando terminé la tesis, que no pudo disfrutarla. Entonces empezamos a trabajar y trabajamos muy duro en el departamento y bueno, pues después en el tribunal y eso, pues tuve la suerte de que me dieron sobresaliente cum laude. Pero eso casi es... yo antes estuve también como pediatra, cuando terminé la especialidad y eso, estuve en Lebrija, magnífico pueblo. Después de Lebrija pasé a Torreblanca, donde se veían 100 y pico de niños al día, ¿no? Una cosa. Y entonces yo tenía contacto con pediatría y tal del hospital, y de pronto pues surge
o sea, que quieren un médico pediatra en Farnborough, en Inglaterra. Y me apunté y me fui. Me fui a Inglaterra y me trataron admirablemente. Tuve un tutor que fue el doctor Upjohn, muy conocido de don Manuel Suárez Perdiguero. Y allí pasé, el tiempo que pasé allí, no puedo decir que no se portaron bien conmigo y yo con ellos también. En una medicina que ya se iniciaba como la medicina más científica, diremos, y con otros aspectos que después se ha seguido aquí. Porque hoy tenemos una medicina muy buena en Sevilla, que es lo que yo conozco, y en España también. Y después de eso, cuando yo terminé, me carteaba con un compañero de Jaén. Oye, que aquí en las titulares se ganan mucho y tal. Y entonces me vine, cuando terminé allí, me vine a Jaén y solicité una vacante que había en Baños de la Encina. En Baños de la Encina pasé un periodo de tiempo en contacto con esa medicina titular, que es tan magnífica y que te llena de satisfacción, ¿no? Y después hice las oposiciones a médico titular en Madrid y después cogí la vacante en Jabugo, otro pueblo magnífico de la Sierra de Huelva, que recuerdo mucho, el Jabugo y el Castaño de Robledo. Es curioso, doctor Araujo, que hay un momento en que la parte militar le llaman, ¿no? Y pasa a una unidad como Sí. médico de la unidad, ¿no? Sí, no, después de eso, una vez terminados los 2 años de titularidad preceptivo para la oposición, para completar la oposición, pues surge un diplomado en sanidad en Cádiz. Entonces lo solicito y me paso el tiempo para hacer el diplomado en sanidad. Y entonces allí, una vez que termino, me anuncian que hay una vacante en el Hospital Militar de Sevilla. La solicito y me la dan. Entonces empiezo en el Hospital Militar como alférez, haciendo a teniente, y me voy a la Academia de Sanidad, y una vez que termino saco un número primero de la promoción y entonces solicito la vacante de medicina interna del Hospital Militar de Sevilla, con el profesor Fernando Losada Villasante, que también ha fallecido. Eso es casi 18 años que he estado yo en el hospital, o sea que de alférez que entré hasta comandante que salí en el hospital. Y allí magnífico, aunque con una, no sé, a mí es que me gusta la rigidez, no la rigidez, sino la seriedad, la seriedad en la medicina, en el trato, y yo en el hospital he tenido compañeros magníficos. Compañero, jefe, podía decir algunos, pero ahora mismo no es el momento. Doctor Araujo, Sí. vamos a continuar avanzando un poco la historia. Allí le conceden también las 2 medallas de la Orden de San Hermenegildo, ¿no? Sí. ¿Por qué consecuencias son las que accede a eso? No, las medallas de San Hermenegildo es por el tiempo Servicio. el tipo de servicio, y además de eso, de no tener ninguna, diremos, Tacha eso es, en la proyección de la carrera. negatividad de alguna cosa. Entonces también en ese momento que yo estaba en el hospital, pues
solicité una vacante de pediatra en San Juan de Alfarache. Y conocí a un magnífico médico militar de aviación, el doctor Cabeza. El doctor Cabeza se portó conmigo extraordinariamente y incluso cuando él tenía que hacer algo como yo tenía relación con maestranza aérea, pues yo le hacía, diremos, el servicio del día que necesitaba y tal. Y ya después, una vez que él ocupó la vacante de la policlínica de maestranza de Tablada, pues me comunicó, dice, mira, la jefatura y yo y eso queremos que te quede aquí como médico de maestranza aérea en San Juan de Alfarache. Y allí estuve casi, yo qué sé, 16, 17 años. Y tuve relación, porque entonces al empezar, pues pagaba solamente una asignación muy pequeña. Y fueron ellos y le dije, oye, mira, que todo no es ganar, sino la amistad también es importante. Y eso me hizo trabajar con ellos y tener la buena relación que tuve en su tiempo y que tengo ahora, porque nos reunimos, por ejemplo, los compañeros, pues cada mes o cada mes y medio, 2 meses, nos reunimos en Tablada para comentar cosas y eso. Muchos espectadores estarán intentando identificar dónde estamos. ¿Dónde estamos realmente, doctor Araujo? ¿En qué lugar nos encontramos? El telespectador mira e intenta más o menos visualizar, a ver si conoce este lugar. Este lugar es un lugar muy hermético, sí. ¿Se refiere al sitio donde estamos haciendo la entrevista? Bueno, yo conecté con la academia, la Real Academia de Medicina, a través de don Rafael Martínez, Rafael Domínguez, y entonces tuve contacto y tal, y me orientó en cosas de la academia y tal, y empecé a trabajar pues casi en el año 2001 por ahí, a preparar un tema y el tema y tal. Después presenté un trabajo en la academia y me lo premiaron. En tiempo de don Jaime Rodríguez Sacristán me premiaron el trabajo. Y entonces ese fue el motivo de mi ingreso en la Real Academia. De la academia no puedo solamente tener el orgullo de pertenecer a esta institución, porque además me encuentro con compañeros que incluso han sido compañeros de curso mío y eso, y gente excelente, gente culta y profesionales intachables, ¿no? Que además están completamente dedicados a esta academia, ¿no? Después tuve la suerte también de tener la posibilidad de hacer una exposición de unas láminas que yo trabajé en la época de estudiante, en los primeros cursos de la licenciatura, y hice una exposición que me ayudaron no solo la academia, sino también el Colegio de Médicos de Sevilla, que entonces la dirección la llevaba el doctor Pigatel,
y en docencia estaba don Juan Bautista Alcañiz, que se volcó en ayudarme para hacer la exposición, que salió de maravilla. Una exposición muy bonita, porque además tengo que agradecer también a los de mantenimiento del Colegio de Médicos, porque trajeron unos paneles que lo podemos ver ahí en el jardín, y se hizo la exposición. Y después, en tiempo del profesor, del que fue también presidente de la academia, el profesor Galera, Hugo Galera Davidson, pues me dijo, esto puede quedar aquí, y entonces él, con un ayudante suyo, que me facilitó también para colocar las láminas, y además el profesor Montaña, don José María, también, y bueno, pues esas láminas están en el patio interior de la academia, que veremos dentro de un momento, que se puede contemplar, y eso sí. También también he hecho pinturas, primero de don Juan Jiménez Castellano, que están en su casa, el cuadro, lo tienen allí en el despacho, cosa que me honra. Y además de eso, también pinté a don Jaime Rodríguez Sacristán y también a don Rafael, que fue don Rafael Martínez, que fue el secretario general perpetuo de esta academia, que fallecido hace poco, que también me facilitó todo esto también. Hay una época que, después ya del descanso previo de todo el trabajo de una vida, ya entra uno en el descanso de la serenidad, de poder hacer otras cosas que no se podía hacer, porque uno está siempre evolucionando, la medicina está siempre activa, es algo activa, porque hay que estar siempre automáticamente evolucionando, y siempre se transforma, ¿no? A más. Y llega una época plácida, donde ya el doctor Araujo Relli se dedica a escribir, aparte de pintar, que lo hace magníficamente bien, y sobre todo una época de conferenciante, que es una cosa que se le da muy bien y además muy docente en todo lo que nos explica. Y tiene una pasión especial por los médicos sevillanos. Bueno, yo no sé si es por tener esos compañeros que hemos hablado, magníficos, que te consideran y que he tenido, en mi profesión he tenido suerte en todo, no sé, no me puedo quejar, porque en todos los sitios donde he estado, pues que me han valorado, diremos. Y entonces, bueno, pues me sorprende y me honra el haberme nombrado secretario general de los médicos, escritores y artistas de Sevilla, de la Asociación Sevillana Nicolás Monarde, que trabaja mucho, y el presidente Carlos Gálvez Martínez, compañero excelente también, mejor persona, pues trabajamos y trabaja con ahínco y con resultados muy buenos, porque además trabaja. Francisco, hay dos conferencias que me gustan mucho, de las muchas que tiene, casi del último tiempo en el Real y Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, sí, en la misma calle Los Oces, donde se habló de un médico excelente, cirujano, Bartolomé Hidalgo de Agüero, ¿no? Y después hay otra que también es muy
especial para mí, que es el cimborrio, ¿no? Son Sí, dos cosas contrapuestas. Sí, el Cimborrio de la Magna Hispalensis es un trabajo que pues, muy bueno, me gusta hasta a mí, o sea que muchas veces lo vuelvo a leer porque es que además está muy, muy concadenado una cosa con otra y además pues me gusta. Tuve el honor y la suerte, diremos, de que esa conferencia la di en la Real Academia de Bellas Artes, donde me invitó la presidenta, la marquesa de Mérito, y el secretario general, don Fernando Fernández Gómez. Fernández Gómez, sí. Eso es. Y fue magnífica también, sí. He dado otras conferencias, pero estas sí es verdad que son dos. Una fue la de ingreso en la asociación de Monarde y esta también, para mí las dos mejores, sí. Queremos, antes de finalizar, querías agradecer a la Academia la sesión de estos espacios para la entrevista, ¿no? ¿Perdona? Sí, que querías agradecer a la Academia. Ah, bueno, que sí, inicialmente le había dicho que quería agradecer a la Real Academia de Medicina el hecho de haberme dado la oportunidad de hacer esta entrevista aquí, y yo creo que eso ni lo tengo que pedir, porque es que se portan conmigo admirablemente y son compañeros extraordinarios. Pues, todos. Ilustrísimo señor don Francisco Araujo Orrele, comandante emérito también, y amigo entrañable. Acompañante médico. Y emérito ya, porque ya no está negativo. Bueno, a mí cuando pasé al retiro me dijeron, no, tú vas a ser comandante toda la vida. Perfecto. Bueno, pues nada. Pues Francisco Araujo, muchísimas gracias por tu entrevista, gracias por tu cordialidad y por dejarnos pisar esta magnífica casa. Gracias a ustedes por hacer la entrevista a un humilde médico y gracias porque siempre me habéis tratado desde que conozco, o desde que te conozco, porque no hablamos de tú, me has tratado con personalidad y con cariño. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes.